Amigos, estamos ahora reiniciando estos temas que habíamos planteado anteriormente en tres programas que dedicamos a la Constitución de México, que le llamamos constitucionalismo revolucionario. Luego hablamos sobre las dos políticas económicas más importantes de cualquier gobierno, que eran la política fiscal y la política monetaria. Espero que les hayan gustado. No hemos recibido por ahí alguna crítica, espero por lo tanto que esté todo bien. Y hoy reiniciamos con otro de los temas medulares del país, la minería. Recuerden que el 27 constitucional dice que todo lo que está en el subsuelo, minería, petróleo y agua, son de la nación. Por lo tanto, la minería tiene que ser observada como tal. Siempre ha sido la columna vertebral de este país. Este país es la quinta potencia minera internacional a nivel global, después de Rusia, después de Sudáfrica, en fin, después de los mismos Estados Unidos. Es prácticamente una verdadera potencia México, pero no hemos potenciado esa riqueza que tenemos en el subsuelo. De hecho, seguimos como en la colonia sacando la materia prima. En el caso de la minería se habla de mineral en greña y no le damos valor agregado. La riqueza está en el valor agregado, no está en sacar del subsuelo los minerales, sino darle el valor agregado. Entonces, ¿cuál es el valor agregado dentro del sector minero? Pues la metalurgia. Entonces, por eso hace tiempo estuvimos en la Secretaría de Energía, Minas, Industria Paraestatal, en el área de minero-metalurgia. Sí, porque tiene que estar ligada la minería con la metalurgia, quiere decir con el valor agregado que se le dé a los productos mineros. Entonces, muy importante, porque mucha gente piensa que la minería en su participación en el Producto Interno Bruto no tiene gran impacto, pues que si acaso el 5%, pero no. El impacto es cuando ligamos los dos procesos, el proceso de extracción y beneficio prácticamente de los minerales, para convertirlos en metalurgia, es decir, en productos ya semiterminados algunos y otros terminados. Entonces, entremos en el tema minero. Es un tema apasionante, porque después de la conquista de Tenochtitlan, de México Tenochtitlan, en 1521, empezó la prospección, se llama el término minero, la prospección de minerales en el país, específicamente oro y plata. Entonces se encontraron en la zona de Taxco, alrededor de Taxco, fue el primer distrito minero del país. Es el más antiguo, si acaso 1530, pero es el distrito más antiguo. Un minero que fue considerado en aquellos años, en aquellos entonces, el minero más importante del mundo, de la borda. Hay muchos lugares que tienen ese apellido de la borda, tanto en Taxco como en Cuernavaca. Fue un minero muy importante de la época, fue el que detonó prácticamente la minería en el país. Y por azares de los años que le tocó vivir, pues tuvo problemas financieros, económico-financieros, y se trasladó a la zona de Hidalgo. Es decir, ahí en Hidalgo empezó el segundo distrito minero del país. El primero, insisto, era en Taxco y el segundo en Hidalgo. Entonces, en Hidalgo estábamos, en el otro programa estábamos hablando de la importancia que tiene todavía la platería en Hidalgo, pero es muy leve, no le llega al nivel de producción, de comercialización, de venta, de puntos de venta que tiene Taxco. Entonces ahí fueron inicialmente los dos distritos mineros importantes del país. Entonces es importante que valga la redundancia, que mencione lo siguiente: Taxco sigue siendo una zona minera por excelencia. Ahí se encuentra uno de los grandes yacimientos de oro del país. Ahí en la zona de conflicto prácticamente, o de convergencia en términos muy exactos,
entre el sector minero y el sector de narcotráfico, del narco. Entonces ahí en los filos, en la zona de los filos, ahí podemos ver un gigantesco yacimiento de oro, que se lo pelean las grandes mineras nacionales. Es lógico, cuando hay yacimientos de esa envergadura, pues las grandes mineras del país, desde don Hugo Salinas Price, que está considerado uno de los 8 hombres más importantes del país, el 8º hombre más importante, más rico del país. Esta minera Los Ángeles también, de Madero Bracho, que es otra parte importante. Luego está la de Carlos Slim, está el grupo Acerero del Norte, decíamos Frisco, está Balleres, el grupo Balleres, o sea, el grupo Peñoles. Entonces son de los grupos mineros nacionales, están ahí, pero están compitiendo con uno de los grupos mineros más poderosos del mundo, que es Goldcorp. Goldcorp es el grupo minero más importante del mundo y está basado en Canadá. Entonces ahí los intereses canadienses en el país son importantes para mencionarlos. Desde la época de Felipe Calderón hasta la fecha, se les entregó al sector canadiense, al sector minero canadiense, aproximadamente 1/3 del territorio nacional. Simplemente estaban pagando con unas facilidades que no se les debió de haber dado. Yo también salí de la Secretaría de Hacienda. Facilidades que no se les debió de haber dado, o bien cobrarles sobre el valor agregado. Pero le está cobrando un impuesto muy pequeño sobre la propiedad de la tierra, no sobre la producción de oro, ya en barras de oro, en monedas de oro o en oro industrial. No, se le está cobrando sobre las hectáreas que tienen. Entonces el Estado mexicano, no el gobierno, el Estado mexicano prácticamente está perdiendo un gran porcentaje de utilidades por concesionar estas áreas mineras a las mineras canadienses. De ahí ustedes se podrán un poco explicar. Estoy pasando rápidamente de las primeras épocas de la minería en el país a la problemática local, pero eso es importante para no perder el hilo de la importancia de la minería. Estábamos hablando de los canadienses y de hecho hubo un personaje muy cuestionado en el sector minero metalúrgico, ha sido el actual senador Napoleón Gómez Urrutia. Napoleón Gómez Urrutia, según lo que se sabe, porque nunca se ha demostrado lo contrario, ya es ciudadano canadiense. Y que se permita que sea senador de la República, pero realmente es una incongruencia entre lo que se llama lo que se busca es un cambio real en el país. El senador Gómez Urrutia hereda el puesto de secretario del sindicato minero de su papá, también Napoleón Gómez Ada, de Monterrey. Lo hereda, es un junior en la minería. Bueno, eso no estaría de menos, pero el personaje, insisto, el punto central es que ya tiene la ciudadanía canadiense. Entonces, ¿cómo se permite que se le nombre y que sobre todo tome posesión como senador de la República cuando está representando los intereses de Canadá? No está representando los intereses de México. Aunque se diga lo contrario, está representando los intereses de Canadá legalmente. Su residencia en Vancouver lo refleja. Vancouver es el asiento de la bolsa minera más importante, pues al menos del globo, después de la de Londres, la de Vancouver, y ahí es donde se negocian los precios de los minerales. Entonces, si tú tienes un personaje que tiene residencia en Vancouver, que ahí está sentada la bolsa minera más importante, pues al menos del continente americano, y que además está representando los intereses de Canadá, apoyado por los sindicatos mineros canadienses y norteamericanos, entonces estás viendo una incongruencia
entre la defensa, que es lo que se busca actualmente, la defensa de los intereses nacionales y el interés transnacional. A menos que se diga lo contrario, eso es lo que está sucediendo. Entonces, por eso es importante que nos retrotraemos, porque, digamos, Goldcorp es la gran empresa corporativa del oro a nivel global. Entonces, seguimos de la borda. Después, nos retrotraemos a la época colonial, los inicios de la época colonial. Después se desarrolló el distrito minero de Zacatecas. El distrito minero de Zacatecas fue el tercer distrito minero más importante de la época inicial de la colonia. Ya en esas épocas, el gobierno colonial, con el interés de prácticamente de la corona española, se crea la Casa de Moneda. La Casa de Moneda era para acuñar el peso mexicano soportado precisamente el peso plata. Había también peso oro, pero la moneda más circulante era el peso plata. El peso plata llegó tanto su poder que llegó a ser considerada la principal moneda del mundo. Nomás para que nos demos idea de la importancia de México. El peso llegó a ser la moneda de transacción de China. Entonces China no dejaba de ser y no deja de ser una gigantesca potencia. Entonces ya China tenía un comercio con las Filipinas, con Manila, y precisamente ahí viene el nombre del mango Manila, de Manila, mango precioso. En estas temporadas de mucho calor se lo recomendamos, muy rico. El hecho es que empieza el peso mexicano a ser la moneda de transacción, la moneda de reserva, para que me entiendan. Lo que es ahora el dólar era el peso mexicano. Todo lo que hemos perdido por tener una clase política empresarial de miras muy pequeñas, siempre mirando lo mío y lo mío, y poco mirando el interés nacional. Entonces el peso mexicano en esas épocas, estamos hablando de los primeros años de la colonia, de los primeros años de existencia de la Nueva España, valía $2 por un peso. $2 por un peso. Era muy fuerte nuestra moneda. Tan fuerte, rápidamente otra vez doy un brinco histórico, tan fuerte que ya en la época de la gran secesión de los Estados Unidos, en la época de Abraham Lincoln propuso que el peso plata fuera moneda de reserva en los Estados Unidos. Y eso fue uno de los elementos que hay alrededor de la conspiración para asesinar a Abraham Lincoln. Es decir, que Lincoln estaba a favor de la plata. Todo el grupo que estaba a favor de la plata en los Estados Unidos eran llamados silveritas. Los silveritas, la plata, eran los seguidores de que el dólar norteamericano fuera respaldado en reservas de plata, no en reservas de oro, sino en reservas de plata. Entonces ahí todavía hasta Abraham Lincoln, a la época de Benito Juárez, toda esa época, todavía el peso mexicano estaba en la discusión monetaria, ya no solamente en México, sino en Estados Unidos, en la Gran Bretaña y en España. Entonces eso es algo que tenemos que rescatar, la historia, la presencia, la importancia del sector minero, sobre todo el oro y la plata. Bien, la plata se fue expandiendo, hubo una ruta histórica que salía precisamente de Taxco Guerrero, venía a la Ciudad de México, a la Plaza de Santo Domingo, y de ahí de la Plaza de Santo Domingo seguía la Ruta de la Plata, por caminos inhóspitos, llenos de bandoleros, llenos de indios hostiles, y en fin, así poco a poco se fue construyendo la Ruta de la Plata desde Taxco, pasando por la Ciudad de México,
llegando a Chihuahua capital y siguiendo hasta Nuevo México. Una ruta histórica que está reconocida por la UNESCO. Los señores del gobierno, les recomendamos, quieren detonar la economía de México, porque en la época actual que estamos hablando, la economía de México está en recesión. No lo quieren reconocer los economistas del gobierno y algunos otros economistas que le hacen el juego, pero el país está en recesión. O sea, el país ya está en problemas graves económicos y financieros. Entonces, para detonar de nuevo el crecimiento del país, hay que centrarnos en la minería. Quieren centrarse todo en el petróleo, pero ya dedicaremos un programa específico sobre el petróleo. Pero la minería es la columna vertebral histórica de este país. Entonces, quieren detonar la economía, quieren detonar el turismo, quieren detonar las ciencias económicas, financieras, alrededor de la Ruta de la Plata. Pues es el momento. O sea, el secretario de Turismo, que lo conocemos, el señor Torruco, debería de hacernos un poquito de caso y aprender de la historia minera del país y detonar toda la Ruta de la Plata, desde Taxco hasta Santa Fe, Nuevo México. Bueno, ya Santa Fe no es de nosotros, pero hasta la frontera, hasta Ciudad Juárez, pudiéramos detonar la Ruta de la Plata y hacer algunos convenios con universidades de Texas y de Nuevo México para planear bien una ruta turística de primer nivel que fuera histórica, que recogiera todas esas historias alrededor de todos aquellos mineros que transportaban la plata desde Nuevo México hasta la Ciudad de México y luego a Taxco. Eso hay que renovarlo. Entonces es una propuesta que hacemos en estos programas para que vean que no solamente lo estamos viendo un ángulo meramente académico crítico, sino también haciendo propuestas sólidas, como es esto: detonar la ruta histórica de la plata, que ya está reconocida por la UNESCO. No tenemos que hacer más gran trabajo más que desarrollar una bola de proyectos, insisto, microproyectos que desarrollarían la minería, el turismo, la academia, las ciencias políticas, económicas, contables, etcétera, alrededor de todo esto. Por eso es la importancia de la minería. La importancia de la minería nos lleva a eso. Posteriormente, ya terminando el primer siglo de dominación de los españoles en México, Inglaterra empezó a crear una especie de banco central, Bank of England. Entonces el Bank of England empezó, no era central, no era banco del gobierno, banco del Estado, era un banco privado. Hasta 1945 Winston Churchill lo nacionaliza, lo hace que sea del Estado inglés, del Estado británico. Pero el Bank of England empieza a negociar ya la plata. Y en ese entonces la plata y el oro tenían una relación casi que duró muchos siglos, prácticamente congelada. Una relación de 15 onzas troy de plata equivalían a una onza troy de oro. Francia de repente decía, no, pues eran 15.5, e Inglaterra decía, no, eran 16 por 1. Entonces, entre el margen de 15 onzas troy a 16 onzas troy de plata relacionadas con una onza troy de oro, empezó a moverse lo que se podía llamar en términos modernos el mercado del oro y de la plata. Esa correlación que siempre tiene que ser muy vista por la gente. Si la gente no conoce, no le gusta mucho estos temas, creo que en la época que, insisto, estamos en recesión, hay que empezar a visualizar la moneda de plata, la moneda de oro y los mercados, cómo se mueven. Entonces los mercados se mueven alrededor del oro y de la plata, insisto. Fíjense ustedes, ya ahorita la relación entre oro y plata no es de 15 o 16 onzas troy, ya es muy amplia, a veces llega hasta 50 veces. Entonces imagínense la especulación, precisamente. O sea, si ustedes le ponen piso a la especulación estaría
en el piso estaría entre 15 y 16 onzas troy de plata con relación a una onza troy de oro. Pero si ustedes están observando ahorita, la relación entre oro y plata andará entre 40 o 50 veces. Entonces eso es pura especulación. Entonces ahí ahorita es el ciclo de la plata. Ahorita aquellos que les guste invertir para mantener una cierta salvaguarda en la cuestión familiar o en la cuestión empresarial o en la cuestión gubernamental, ahorita es el ciclo de la plata. Ahorita es el momento de regresar a la plata. El oro está prácticamente estancado. Entonces, ya le estamos dando tips para que ustedes manejen su protección. La plata y el oro fueron evolucionando a través de los tiempos hasta que llegó en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, el gran economista británico David Ricardo. Es el creador del llamado patrón oro. Es decir, ¿cómo calculaba David Ricardo? El gran economista, insisto, el gran economista británico de esas épocas, David Ricardo, planteaba: vamos a dejar de acumular oro y plata porque ya va a empezar a ser escaso. Entonces vamos a darle un equivalente global o mundial. Entonces ya en 1800 y fracción se planteaba ya el patrón oro. ¿Qué era el patrón oro? Decía David Ricardo: si en Estados Unidos el precio del oro está en 40 onzas troy, $40 la onza troy, y en Inglaterra está en 20 libras esterlinas la onza troy de oro, entonces el equivalente era $2 por una libra esterlina, ya en 1800. Rápidamente brincamos a la época presente. ¿Y cuánto está la relación dólar-libra esterlina? Pues está aproximadamente a 1.5, 1.6 dólares por libra esterlina. Quiere decir que la libra esterlina se ha devaluado, pero poco se ha devaluado con respecto al dólar. Entonces, es una de las relaciones monetarias más estables que hay en todos los tiempos, la relación libra esterlina con la relación dólar. Insisto, por esa relación que David Ricardo planteó, concreta y exactamente esta relación de oro y plata. Esto en la época de 1968 viene el gran movimiento estudiantil, viene la guerra de Vietnam, etcétera. Y entonces el presidente Nixon da la famosa sorpresa de octubre de 1971, en donde desliga el dólar del precio del oro, y prácticamente a partir de entonces, de acuerdo a la demanda y a la oferta que exista a nivel internacional, podemos estar hablando en un momento del precio del oro y de la plata. Esto hay que tener una visualización muy exacta, porque ya los nuevos procesos de globalización hacen que nosotros tengamos en una pantalla el movimiento del oro y de la plata, en otra pantalla el precio del petróleo, en otra pantalla la balanza de pagos del país, y en otra pantalla las monedas más importantes del mundo, que ya mencionábamos, que eran la libra esterlina, el dólar de Estados Unidos, el yen japonés, el euro y el franco suizo. Entonces tendríamos que tener 4 pantallas para estar viendo los movimientos casi instantáneos que hay entre oro y plata, entre el precio del petróleo, entre la balanza de pagos de los países y entre las mismas divisas entre sí. Todo esto es oro y plata, todo esto es minería, pero ya no es la minería de extracción, ya es la minería metalurgia metida a los mercados financieros internacionales. Esa es la importancia. No es el 5% del PIB, ya es un gran porcentaje del PIB
En la época en que el petróleo ha perdido gran importancia en las divisas del país, el petróleo llegó a aportar, Pemex llegó a aportar aproximadamente en 1900, esto fue en 1980, 85, el petróleo mexicano llegó a aportar el 45% de los ingresos del país. Por eso se dijo que estábamos petrolizados. Ahorita el petróleo no representa eso. Primero porque le han quitado un gran, enorme poder a Pemex. Pemex era el que repartía eso. En términos muy exactos, en términos de contabilidad nacional, esto era el EBITDA, es decir, los ingresos brutos antes de depreciación y amortización que tenía Pemex superaban en esos años de los 80, y luego cuando el petróleo llegó a estar en la cresta de su precio en los años de Vicente Fox y Felipe Calderón y un poquito en Peña Nieto, el ingreso petrolero que tenía Pemex, imagínense ustedes, el ingreso petrolero que tenía Pemex era el ingreso de todos los corporativos del país. O sea, todos los corporativos del país no superaban el ingreso que tenía Pemex. EBITDA. Eso está demostrado porque hubo auditorías sobre Pemex en ese momento. Entonces, ¿qué pasó cuando vieron los corporativos nacionales e internacionales la fuerza, la potencia de Pemex? Pues empezaron precisamente a depredarlo. Por eso insisto mucho, ya dedicaré un programa específicamente sobre Pemex, pero la primera ley minera, la de 1884 de Porfirio Díaz, consideraba al petróleo como mineral. Muchos siguen considerando al petróleo como mineral. Entonces, por eso es que estamos hablando de minería y estoy hablándoles también de petróleo, porque en la ley de 1884, la primera ley minera del país, el petróleo estaba considerado como mineral. Entonces, nos hemos quedado ahí, en una correlación de oro y plata. ¿Dónde están los yacimientos más poderosos del país de oro y de plata? Afortunadamente, los que nos dedicamos a la parte administrativa, gubernamental, a analizar desde la época que estábamos en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, analizábamos dónde estaban los grandes yacimientos. Los grandes yacimientos de oro y plata están en la Sierra Madre Occidental. Toda la gran Sierra Madre Occidental tiene grandes yacimientos, y luego ahora en épocas muy recientes se encontró en la Sierra Madre del Sur, es decir, la que sale prácticamente de Jalisco y termina prácticamente en la zona de Veracruz y en la zona de Oaxaca, y algunas extensiones que llegan todavía a Chiapas y todavía, pero ya esas son menores. Pero la Sierra Madre del Sur también está llena de oro y de plata. Hay poca prospección, quiere decir hay poca investigación minera. Nosotros que estábamos en el sector gobierno impulsamos mucho un plan que se llamó PECAM. Un gran amigo nuestro, el doctor en economía por la Universidad de Lovaina en Bruselas, Luis Villars Andrade, ha sido hasta el momento el único mexicano que ha bajado dinero del Banco Mundial para ponerlo a disposición de la minería. Jamás el gobierno de México le reconoció a Luis Villars esa enorme aportación que tuvo el país, porque ese dinero se consiguió a dinero muerto, o sea, dinero que no tenía el gobierno de México la necesidad de regresarlo al Banco Mundial. Quiere decir que el PECAM que organizamos en esos años en la Secretaría de Energía, Minas, Industria Paraestatal, pues prácticamente lo utilizamos para el desarrollo de la pequeña, la mediana, inclusive la grande minería. A tal grado que ese PECAM nos sirvió para encontrar el yacimiento más grande de México en la Sierra Madre del Sur, en Huachinango, Jalisco, que se le conoce con el nombre del Barqueño.
A partir del Barqueño, insisto, en Huachinango, Jalisco, que está muy cerca de Ciudad Guzmán, ahí en Jalisco, ese es el parteaguas de la importancia del petróleo y de lo que yo posteriormente denominé el inicio de la mafia minera. Porque fue tanta el poderío, el yacimiento mismo de oro en Ciudad Guzmán, en Huachinango, que el presidente López Portillo en esos años, ya estaba terminando López Portillo prácticamente, y entonces él se atrevió a decir que México iba a ser una gigantesca potencia, que había que administrar la abundancia. No estaba equivocado. Los enemigos de la economía nacionalista nos hablan se burlan de esa posición de López Portillo, pero él estaba en lo correcto. México ya era, o sea, Pemex era la quinta empresa petrolera mundial, y luego, para fortuna del gobierno de México, se encontraba el yacimiento de oro más grande de esos años, el Barqueño. Entonces, ya inició la conspiración para, prácticamente por un personaje de Chihuahua, Humberto Barrio Terrazas, ya murió, pero él fue la cabeza de una conspiración de personajes de la minería para irle quitando al Estado mexicano esa fuerza, esa potencia, irlo derrumbando. El Estado mexicano, López Portillo tuvo la atingencia de mandarnos a estudiar a Estados Unidos. Solamente en el área metropolitana de Nueva York éramos 10,000 becarios de CONACYT, y el que habla era uno de los líderes de esos becarios. Entonces era tanto el poderío de México. Afortunadamente López Portillo dijo: para no indigestarnos de petrodólares, esos petrodólares los voy a meter a la economía prácticamente inercial, popular, inclusive a la economía académica, a desarrollar, a detonar la economía. Y muchas de esas partes de los petrodólares, de las petrodivisas que estaban entrando al país, pues se fueron precisamente a apoyar a la cantidad de becarios que teníamos, que tenía el gobierno de México en todo el mundo. Éramos aproximadamente, les digo, éramos cerca de 10,000 becarios en el área, en Estados Unidos, y otros 10,000 becarios cercanos a otros en Japón, en Alemania, en Inglaterra, en España, etcétera, en Rusia, en China. Entonces fue esa coyuntura que hubo entre el petróleo y el gran yacimiento de oro del Barqueño, que permitió a López Portillo decir que íbamos a administrar la abundancia. No es porque los que se burlan, insisto, del presidente López Portillo dicen que se equivocó y lo ridiculizaban luego, posteriormente, en caricaturas y en análisis. No, estaba en lo correcto. México tenía una enorme riqueza petrolera, y además acabamos de descubrir el gran yacimiento del Barqueño. Pero, insisto, ese fue el error del Estado mexicano, de no cuidar los intereses de la nación, y se fueron a los intereses del presidente. O sea, cuando una sociedad olvida los dineros de la nación y se va al puro interés presidencial, pues se pierde la brújula, como la perdió López Portillo ya en los últimos años de su presidencia. Entonces, en el caso específico de La Plata, hubo un personaje, un economista de los Estados Unidos llamado Lyndon LaRouche, que lo convenció de que México era una potencia verdaderamente en crecimiento y que tenía que controlar el precio de la plata. Así como otros estaban presumiéndole a López Portillo de que era necesario ya que Pemex se transnacionalizara, que dejara de ser una empresa local y fuera una empresa transnacional, así también le estaban diciendo en la minería: es el momento en que México se tiene que transnacionalizar su sector minero, sobre todo estamos hablando de la plata. Entonces Lyndon LaRouche convence a López Portillo
a través de ciertos personajes mexicanos, la periodista que está asignada en Washington siempre por mucho tiempo, Dolly Esteves, y la que fue candidata presidencial, Cecilia Soto, insistieron mucho con el presidente López Portillo en la posición de Larouche de que México debería ser ya el controlador del precio de la plata. Y entonces México invirtió una enorme cantidad en la compra de onzas Troy de plata en los mercados financieros internacionales. Pero llegó el momento en que Estados Unidos, no Estados Unidos, sino ciertos personajes que han vivido del precio de la plata, como los hermanos Hunt, con H, Hunt, de Dallas, Texas, que ellos tienen la bolsa, una bolsa pequeña que existe en Dallas, Texas, que se llama Gold and Silver Exchange, que está Dallas Gold and Silver Exchange. Esa bolsa empezó a darse cuenta que la jugada de López Portillo, e inmediatamente los hermanos Hunt dijeron, pues vamos a proteger el tesoro que tenemos en el oro y en la plata, y vamos a sacar la plata de los Estados Unidos. Y lo hacen de una manera muy a la tejana. Todo eso el gobierno de México, el Estado mexicano, que no hace inteligencia minera, no hace inteligencia financiera, no hace inteligencia política, no hace inteligencia geopolítica, perdió de vista que los hermanos Hunt sacaron en todos los periódicos de circulación de los Estados Unidos un desplegado donde decían: estamos contratando a los mejores pistoleros de los Estados Unidos. Hicieron un torneo para escoger a los mejores pistoleros. Esos pistoleros iban a acompañar la riqueza acumulada que tenían los Hunt para llevársela a Dubái. Si ustedes ven a Dubái en la época moderna, es verdaderamente algo increíble la riqueza que hay. No solamente riqueza petrolera, es riqueza de oro, de plata también, a nivel internacional. Entonces, esa riqueza de la plata de los Hunt se fue precisamente a Dubái. El gobierno de México no supo qué hacer. Los Hunt hicieron una jugada financiera. El precio de la plata se derrumbó enormemente, y no fue eso lo que prácticamente acabó a México. Fue la ignorancia de los economistas del gobierno en esa época de no entender la jugada financiera que estaban haciendo los Hunt. O sea, los Hunt estaban sacando la plata para que se derrumbara el precio de la plata, México perdiera todos sus stocks de plata, se fueron al suelo prácticamente, y ahí empezó la debacle del sector gubernamental de la época de López Portillo, con el derrumbe del precio de la plata, y posteriormente vino el derrumbe del precio del petróleo. Eso derrumbó precisamente todo lo que se había acumulado de riqueza en México, y a partir de entonces pues estamos sufriendo deuda mayor, especulación sobre algunas mercaderías, etcétera, etcétera. Entonces esa parte histórica, política, geopolítica es importante para entender las jugadas que hay en el sector minero. Este programa lo estamos dedicando específicamente al sector de minería. Entonces, por lo tanto, insisto, si perdemos de vista el valor agregado que tiene la minería, y luego la importancia que tiene la minería en los mercados económico-financieros, pues estamos perdiendo la perspectiva de país, porque estamos solamente pensando que el petróleo es la única opción, y no estamos pensando que la minería también tiene una gran opción, y sobre todo históricamente hablando, la minería sobrepasa mucho a la historia del petróleo. Entonces, estamos centrándonos ahorita exclusivamente en el oro y la plata, pero estamos mencionando estos temas medulares que la gente que nos ve, ojalá los entienda, y estamos dispuestos a ir a dar pláticas a escuelas, a facultades, a todo, para mostrar con números, para mostrar con hechos, para mostrar con datos, toda la información que le estamos dando a ustedes aquí, porque eso es medular. Si no entiende uno la importancia minera de este país, y no entiende luego la metalurgia, y no entiende los mercados financieros alrededor del oro, la plata y los demás metales, pues estamos mal. Entonces, por ejemplo, anoche, para venir a este programa, estaba yo viendo algunas cuestiones en el INEGI.
Y le puse, ¿cuáles son los principales minerales que tiene el país? Pues ya las que conocemos, oro, plata. Luego venía plomo, cobre, zinc, etcétera. Pero vienen dos cosas para que vean ustedes y entren a la página del INEGI, para que vean la ignorancia de las gentes que manejan las estadísticas de este país. Ponen fierro, o sea, el fierro lo ponen como uno de los minerales más importantes del país. Pues sí, el hierro sí es un mineral importante, pero no el fierro. El fierro ya es el producto intermedio del mineral de hierro. Entonces ahí estamos mal, o sea, INEGI, si nos escuchan, pues bueno, corrijan eso, o sea, no podemos hablar de fierro, con F, sino de mineral de hierro, que aparte es escaso en el país. Estábamos hace rato hablando con nuestros amigos de Saltillo en un programa de radio y televisión, y les decíamos de ese error y les decíamos cómo es posible que el yacimiento de Hércules, que está en Chihuahua, pues esté pues, prácticamente denostado por el INEGI porque está hablando de fierro. Y luego otro error más, no solamente ese, que habla de coque. El coque también es el producto intermedio del carbón, o sea, el mineral es el carbón, no el coque. Ahí son dos errores garrafales de INEGI. Para los que no conocen minería, pues vamos a decir, pues es prácticamente darles una bofetada, oigan, pues corrijan esto, porque son los minerales más importantes del país. Y la minería da para más, da para mucho más. Entonces, ahorita que estamos hablando precisamente del mineral de carbón, mi región natural, mi región carbonífera de Coahuila, está ahorita en una etapa muy peligrosa económica, política, socialmente. Desde la era de 2010 aproximadamente, este grupo criminal de los Zetas se adueñó prácticamente de la minería del carbón. Y la minería del carbón no solamente es la extracción de carbón, sino, insisto, ya viene el producto intermedio, que es el coque, y luego ya el coque es parte principal de la producción de acero. Ahí entramos con la línea de la industria del acero, que ya dedicaremos un programa específicamente sobre la industria del acero. Pero para producir 1 tonelada de acero necesitamos 4 toneladas de mineral de carbón y 1 tonelada de mineral de hierro, ahora sí me confundí. 1 tonelada de mineral de hierro y 4 toneladas de mineral de carbón. Pero el carbón que tenemos en el país, los yacimientos de carbón, solamente los de Coahuila son a nivel de escala de producción. Y por lo tanto, tenemos una producción de mineral de carbón de aproximadamente 10 millones de toneladas anuales, que son insuficientes ya para la demanda de mineral de carbón en la industria acerera, en la industria eléctrica y en la industria cementera. O sea, el consumo son 20 millones de toneladas y producimos solamente 10, pero no tenemos la capacidad de producir más, porque tecnológicamente no hemos avanzado. Está el caso latente de mi región, que ha sido el caso icónico de estos tiempos, Pasta de Conchos, que acaba de cumplir ahora el 19 de febrero otro onomástico más tenebroso de lo que pasó. Y este personaje que hablábamos, Napoleón Gómez Urrutia, pues tiene mucho que ver con esto. Hay un estudio que está en las redes que se llama Carbón Rojo, que está hecho por gente de la iglesia, por la doctora en teología Cristina Auerbach, que hizo una investigación, como no lo hacemos los economistas, a fondo, a detalle sobre la industria minera del carbón. Y verdaderamente es impresionante lo que nos da una teóloga. Y realmente ahí vemos dos casos muy graves, gravísimos, que son el caso de la narcominería, la minería que está ya impregnada por el narco. Y ayer hablaba precisamente con un gran amigo de mi tierra chica, Sabinas, Coahuila, y le decía, ¿cómo está la ciudad? Una pequeña ciudad de 80,000 habitantes. Está tranquila, pero los Zetas no se han ido. Los Zetas están todavía
en extorsión, secuestros, etcétera, etcétera. O sea, todavía en la región del Carbón se nota la presencia de los Zetas. Y el otro caso, el narcoesclavismo. Están haciendo leva de los jóvenes que salen de las secundarias, de las preparatorias ahí en la región, y se los llevan a trabajar a lo peor que hay en esa minería del carbón, que se llaman pozos, pocitos. Entonces la gente que trabaja ahí se le conoce como poceros. Entonces hay un narcoesclavismo y narcominería. Y aparte, sin pretensiones mayores, mi tesis de licenciatura en la Facultad de Economía de la UNAM, yo planteaba en aquellos años, en los años en que terminé la tesis en 1974, planteaba la necesidad de tener una bolsa minera. Pues se hizo la bolsa minera en mi pequeña ciudad, ahí en Sabina, se llama Prodemi. Esta Prodemi compra a todos los mineros del carbón y es la única fuente de venta de mineral de carbón a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí en ese trabajo de investigación que hizo Cristina Haurenbach, que la conocemos muy bien y que sabemos que ha tenido problemas muy graves de salud porque es diabética, y aún así sacó su doctorado en la Universidad de Lovaina. Cuando estuvo el Papa Juan Pablo II, la vetó precisamente para que no tuviera el doctorado. Ya cuando estuvo fuera, cuando se murió Papa Juan Pablo II, ella sacó su doctorado en teología. Entonces su trabajo, insisto, léanlo, se llama Carbón Rojo de Coahuila. Es impresionante el detalle, la precisión que hace, y todo esto es narcominería. Entonces, en un país tan moderno como el nuestro, no podemos permitirnos que el crimen organizado controle precisamente las actividades productivas que le corresponde controlar o monitorear o regular al Estado mexicano. No podemos permitirnos eso, y estos son dos casos muy específicos, el oro, la plata y el mineral de carbón, para que vean esto. En la época que les dije yo que nosotros bajamos, que más bien nuestro amigo Luis Vilar bajó dinero a fondo perdido del Banco Mundial y lo pusimos a trabajar en el programa PECAM, el PECAM lo echamos a trabajar también en la región carbonífera. Y este personaje, que es ahora senador de la República, ya no me refiero a Napoleón Gómez Urrutia, sino a Armando Guadiana Tijerina, que también está mencionado en este trabajo de investigación de Cristina Haurenbach, precisamente está manejando la narcominería. Y ahora es el encargado del gobierno del cambio de manejar toda esta producción de carbón y vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, son datos duros que hemos mencionado, que ahí están documentados, que no solamente fueron documentados en un trabajo de investigación, sino que se fueron a la Corte Penal Internacional de La Haya, y ahí se entregaron esos trabajos. Entonces, para que vean que en México no podemos darnos el lujo, no podemos permitir de ninguna manera que el crimen organizado esté en las actividades estratégicas del Estado mexicano, como en la minería del carbón, ya les dije ahorita, la minería del oro y la plata, con el caso de la Bolsa de Vancouver, ¿sí? Estamos hablando también de otros minerales estratégicos como el titanio, que no están mencionados como la riqueza de este país. Y el titanio lo produce el mar en las costas de Oaxaca y se lo entrega prácticamente a la gente que lo quiera beneficiar. Lo entrega el mar de una manera noble a la humanidad. Y no somos los mexicanos capaces de aprovechar el titanio, y es una empresa finlandesa paraestatal, o sea, una empresa del gobierno finlandés, la que está utilizando el titanio. El titanio le da valor agregado, no en México lo sacan prácticamente escondidas. Kémira se llama la empresa con cada kilo, Kémira, la saca del país, se la lleva a Georgia, a Savannah, Georgia, y ahí en Savannah, Georgia le da el valor agregado. Ese valor agregado es el Rolls Royce de los productos minero-metalúrgicos del mundo, amigos. Es el Rolls Royce de los productos minero-metalúrgicos. Se llama dióxido de titanio y es TO2, o sea, la T, ahí latina, 2
TO2. Ese es el que le da color a todo lo que tiene blanco en los productos industriales. Todo lo que tiene color blanco tiene dióxido de titanio. Y ese dióxido de titanio, el gran yacimiento que tenemos en Oaxaca, no lo aprovechamos nosotros. El gobierno de México voltea para otro lado, porque yo creo que sí está enterado, porque cuando estuvimos en el gobierno hicimos los trabajos precisamente para aprovechar el dióxido de titanio. Pero llegó el neoliberalismo y pensaron que el pueblo de México, que verdaderamente es ignorante en muchas de estas materias técnicas, pues prácticamente no aprovechara el dióxido de titanio. Es otro de los metales estratégicos. Tenemos otro, antes de que el tiempo se nos acabe, ya se nos está acabando el programa, tenemos otro, el rodio. El rodio es otro de los metales, vamos a decir, preciosos que cotizan en bolsa. Muchas veces está por arriba del oro y la plata, y el rodio se encuentra en México, se encuentra en la zona desértica, en la convergencia de los estados de Coahuila, de Nuevo León, de San Luis y de Zacatecas. En esa zona se encuentran grandes yacimientos de rodio, pero no los encuentran. Pero don Carlos Slim sí encontró el gran yacimiento de pues un mineral que se usa prácticamente en las pantallas de helium ahí para desarrollarlo y darle valor agregado, ¿sí? Entonces tenemos muchos productos en el país, hay muchos productos estratégicos. En la época nuestra que estuvimos en la Secretaría de Energía y Minas, solamente teníamos prospectado, o sea, analizado el 30% del territorio nacional. Yo creo que ahorita andaremos por el 50% del territorio nacional, pero hay muchos productos que no están prácticamente evaluados. Tuvimos la fortuna de estar en las áreas geoestratégicas de esto. Hay otro producto que luego se ha mantenido oculto porque pues así están los intereses transnacionales, que es la bauxita. La bauxita se encuentra en el estado de Veracruz, ahí en la zona de Catemaco. Ahí en la época en que nos tocó descubrir este yacimiento estaba el famoso agente 007 James Bond, Sean Connery, filmando una película que se llamaba el médico de la selva. Allí él nos dijo prácticamente, no se metan en esto porque esto es parte estratégica de Inglaterra. Pues ¿cómo? Si estamos en México, pues sí, pero no se metan en esto. Hasta la fecha vean que no se han desarrollado los yacimientos de bauxita que están en esa zona. ¿Por qué los ecologistas también dicen, no, van a afectar inmediatamente a Catemaco? Los brujos van a decir, no, les vamos a echar maldiciones, y de hecho nos echaron una maldición en la época que me tocó a mí. Abro una anécdota personal para cerrar el programa. En la época que me tocó estar trabajando para mi maestro Tamayo, que él era el director de la comisión del Papaloapan, Jorge L. Tamayo. La L era de López Portillo prácticamente, pero Jorge L. Tamayo nos llevó a trabajar a varios de sus alumnos a esa zona, y ahí estuvimos haciendo proyectos tanto mineros, agrícolas, ganaderos, etcétera, etcétera. Pero llegó el momento en que se tuvo que construir una presa que se llamaba Presa Cerro de Oro. Pues precisamente uno de los brujos de Catemaco más prestigiados llegó y le echó una maldición a la presa Cerro de Oro y dijo, esta presa no va a funcionar tal cual, está afectando a los intereses de las comunidades locales, indígenas de la zona, y por lo tanto que le echó la maldición. Esa maldición hasta los años de Carlos Salinas de Gortari, estamos hablando de muchos años, se pudo echar a andar. No encontraban la parte técnica. El Cerro de Oro, precisamente, empecé hablándoles de oro y cierro hablándoles de oro. El Cerro de Oro era hueco, y por más que le echaban cemento, concreto, etcétera, el cerro se iba al fondo de la tierra, y no había manera de que la presa Cerro de Oro tuviera el soporte para detener la cortina de la presa. Entonces vean que si mezclamos
las cuestiones esotéricas con las cuestiones pragmáticas, con los mercados financieros, con la inteligencia británica de Sean Connery y todo lo demás, pues tenemos un cóctel para analizar muy bien de dónde está la minería mexicana, dónde está la metalurgia, dónde están los mercados financieros, dónde está la inteligencia del Estado y dónde están los grandes intereses transnacionales que están ya en México desde hace muchos años. Y bueno, pues amigos, el tiempo se nos acabó, ya dedicaremos otro programa para platicarnos sobre estos temas, pero agradecemos enormemente que hayan estado en esta canal de televisión que estamos recientemente inaugurando, y que pues que sirva esto. Mi Twitter es Chacoca con K de kilo, y mi correo electrónico es coahuiltejas@gmail.com. Estuvo con ustedes Juan Ramón Jiménez, profesor por 25 años de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y por 5 años profesor del TEC de Monterrey o del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus León, en el campus Ciudad de México, en el campus Estado de México, en el campus Cuernavaca y en el campus, un ratito nada más, en el campus Ciudad Juárez. Pero en fin, amigos y amigas, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a los compañeros atrás de pantalla que hayan estado con nosotros en este programa dedicado exclusivamente a la minería. Pronto tendremos otro programa dedicado a la siderurgia, y bueno, pues que todo vaya muy bien. Hasta luego.